Del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús y los suyos iban de camino a Jerusalén, al llegar a Betfagé y Betania, cerca del Monte de los Olivos, les dijo a dos de sus discípulos: vayan al pueblo que ven ahí enfrente. Al entrar encontrarán amarrado un burro que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les pregunta por qué lo hacen, contéstenles: el Señor lo necesita y se los devolverá pronto. Fueron y encontraron al burro en la calle, atado junto a la puerta, y lo desamarraron. Algunos de los que allí estaban les preguntaron: ¿por qué sueltan al burro? Ellos les contestaron lo que había dicho Jesús, y nadie los molestó. Llevaron al burro, le echaron encima los mantos, y Jesús montó en él. Muchos extendían su mano en el camino, y otros lo tapizaban con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante de Jesús y los que lo seguían iban gritando vivas: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino que llega, el reino de nuestro Padre David, Hosana en el cielo. Palabra de Dios. Muy bien. Primero vamos a dar una introducción porque los santos dicen que tenemos que meditar sobre la Semana Santa. O sea, la meditación de los días santos, dice Santa Teresa de Jesús, dice: al meditar la pasión y la vida de Cristo es donde viene todo bien, o sea que nos viene mucho bien. ¿Por qué nos viene mucho bien? Porque ahí vemos cómo Cristo sufrió, cómo Cristo fue golpeado, cómo fue insultado, cómo fue todo y cómo actuó Él. Entonces en la vida nos van a bofetear, nos van a insultar, no vamos a hacer la monedita de oro para todos, vamos a sentir contradicciones, vamos a sentir cosas que no nos gustan, etc. Y nuestro confort o nuestro pensamiento siempre se va a remeter: si Cristo lo hizo, con más razón yo lo tengo que hacer, lo puedo soportar. Entonces no te vas a sentir indignado o con tanto coraje, o no vas a meter en tu corazón esa amargura, ese resentimiento, ese coraje, me las van a pagar, van a ver lo que me hicieron, etc. Por eso es de mucho bien. Ahora, San Alfonso María de Ligori, que era otro santo, dice: es la devoción de las devociones, meditar sobre la pasión. A mí cuando yo era catequista, cuando empecé a ser catequista hace 36 años, y me decían que meditara sobre la pasión de Cristo, no podía ni leerla, porque yo lloraba. Me causaba mucho trabajo. Conforme he ido caminando en la vida espiritual, me he dado cuenta que tienes mucha razón. Es la devoción de las devociones. Es lo que más me ayuda a guardar silencio cuando estoy enojada. Es lo que más me ayuda a no remeterla cuando me la remetieron, ¿verdad? Es más útil y la más querida por Dios, la que más consuela a los pecadores. O sea, cuando tú te das cuenta que Cristo, inclusive al pecador que estaba al lado de la cruz, no le dijo: ah, qué bueno que te arrepientes, entonces te vas a ir al purgatorio, o ahorita empiézame a decirme cosas bonitas a ver si te perdono. En un 2x3 lo perdonó. Entonces es la que más consuela a un pecador. Si perdonaron a él, a mí me tienen que perdonar, ¿verdad? Y la que más inflama a las almas amantes. O sea, cuando tú lees la pasión de Cristo, te das cuenta ahí del señorío de Cristo. ¿Qué señor de señores fue para vivir esa pasión con tanta hombría, con tanta entereza, con tanto dominio del mismo? ¿Verdad? Entonces, esto es lo que vamos a ver. Lo dice aquí: la pasión de Cristo no es para meditarse dolorosamente, no es para que nosotros digamos: pobre Cristo, y voy a llorar. Es para sacar enseñanzas de cada pedacito. Entonces vamos a tratar de sacar las más que se puedan, ¿verdad? Sino para evitar que nuestro hoy seguir lastimando a nuestros hermanos donde habita Cristo. O sea, ya lastimaron a Cristo, bueno, pero yo sigo lastimando a los otros. Entonces yo les debo de ser más fácil la pasión a las otras personas, que si tienen que sufrir, si tienen que sufrir. Por ejemplo,
Eve, pues va a donde están los comedores. Pues esas gentes sufren hambre, sufren pobreza, sufren no tener. Pero les consuela Eve a esos hombres, porque Eve va y da su tiempo para darles de comer una comida caliente al día. Pues se dan cuenta cómo tenemos que pensar, pero para hacer, no pensar nomás para el dolor, ¿verdad? ¿Por qué el dolor? El dolor no existía en el paraíso. Cuando Dios hizo el paraíso, no existía el dolor. Cuando estaba Adán y Eva, ahí no había dolor. El dolor es un castigo para la tierra. O sea, cuando salen del paraíso, dice nuestro Señor, a partir de ahora vas a concebir con dolores de parto, vas a tener dolores, vas a tener enfermedades. Entonces es un castigo. Pero Cristo quiso santificar ese dolor, quiso subirlo. Tú sufres, pero ese dolor, ese sufrimiento te va a hacer santo. Entonces estás santificando. Darle un valor, y por eso redime el dolor. O sea, yo sufro aquí, me duele acá, o me duele la pata, donde ustedes quieran, ¿verdad? Y ese dolor me está ganando monedas de oro para el cielo. O sea, con eso voy a comprar el cielo. Con todo lo que yo padecía en la tierra, sea espiritual o sea físico, lo ofreces unido a Cristo y entonces lo estás vivificando. O sea, lo estás haciendo divino el dolor. ¿Ok? El dolor es repulsivo al ser, no nos gusta, lo rechazamos, pero lo acompaña desde que nace hasta que muere. O sea, siempre va a haber dolor. Por lo tanto, Cristo lo toma y lo ofrece al Padre como su sacrificio máximo. Se ofrece él mismo y se da completamente para salvarnos. Entonces, Cristo en la cruz, en toda su vida, cualquier cosa, porque no solo en la cruz sufrió, sino sufrió en aquí un solo clavo. Aquí un solo clavo, ¿verdad? Aquí estaba Cristo, ofreciendo su dolor. Entonces, yo aquí estoy con mi dolor, me sumo a Cristo y lo ofrezco, ya sea por mí o por alguien más, por X, ¿verdad? Para su salvación. Entonces, el dolor salva almas. Nos guste o no nos guste, salva almas. Dicen unas personas, ay, pero qué chiste, o sea, ¿por qué son tan doloristas? No, el dolor viene implícito en la vida humana. No es que yo vaya a buscar el dolor y me esté flagelando, no. Lo que tenga yo que sufrir, lo sufro con gusto por la salvación de los demás, o por la salvación de los míos, o por la salvación propia, o por la redimisión de mis pecados, ¿verdad? Yo no estoy exenta de tantos pecados, ¿verdad? Entonces, el dolor es oro. Entonces, el dolor es oro. ¿Se acuerdan que podemos hacer cochinitos? Ahí está un cochinito. El cochinito está contento. Ok. Entonces, yo tengo mucho dolor de cabeza, lo ofrezco, meto una moneda. Y meto otra moneda porque ofrecí que me tomaron a mal unas palabras, ofrezco. Mi marido me entendió mal, ofrezco. Todo lo voy ofreciendo aquí, todos mis dolores, todo tipo de dolores. Voy metiendo monedas. Este pecador no quiere convertirse, está volteado a espaldas de Dios, no le interesa a Dios. Dice, Dios, ahí nos vemos, no me interesas, ¿verdad? Yo me voy por otro camino. Entonces tú aquí estás eche y eche monedas de oro por este pecador. Este pecador llega a la hora que Dios lo llama, llega la hora de su muerte y ya está aquí a punto de morir. Y dice, ay Dios mío, no tengo nada. Ahí sí, ¿verdad? No tengo nada, no hice nada, no gané nada. Me arrepiento, perdóname, Señor. Sí, porque fulana te tiene todo un alcancía hecha para ti. Rompe nuestro Señor la alcancía y con esas monedas de tu dolor
más el arrepentimiento de este pecador se salvó, gracias a ti. Dices, ofreces el dolor con Cristo, Unida a Cristo. unida A Cristo. ¿Qué quiere Se decir? lo ofreces a Dios por una persona, o sea, unido, Sí, unido con Cristo. unido. Unido a Cristo quiere decir en gracia. Sin pecado mortal. Nosotros. O sea, yo estando en gracia, todos mis ahorros valen oro. Para mí o para otros. Pero no puede, o sea, para decir, yo al menos yo lo ofrezco y digo, Señor, te ofrezco mi día o mis dolores de este día por todos los pecadores del mundo. Perfecto. Nuestro Señor Ahí va a ya saber llega- qué le va a necesitar y cuántas monedas va a necesitar para cada quien. Él las va a administrar. Ah, ok. ¿Ok? No necesitas ser unido a Cristo. No. Estando en gracia. Ok. ¿Verdad? Sí. Ahora, yo aquí, luego a veces tenemos parientes muy cercanos que tenemos que estar pidiendo intensamente por ellos. Ese ya es nuestro prójimo más cercano. ¿Verdad? Entonces yo, por ejemplo, pido mucho por Macarena, mi hermana. Puede ser que esté mejor que yo, eso no lo sé, pero no está en gracia, eso sí lo sé. No se junta a la iglesia, no va a misa, no nada. Entonces puede ser que esté muy cerca de Dios porque hace buenas obras, pero igual está muy lejos, eso yo no lo sé, cómo está su corazón. Yo rezo por ella específicamente, más toda la salvación de todas las almas, especialmente la de los sacerdotes. ¿Por qué? Porque un sacerdote que se salve, son muchas almas que se salvan. Un sacerdote que se arrepiente y se arrepiente de su mal camino, va a arrepentir a toda y va a acercar a toda una parroquia a un buen camino. Entonces, por eso también tenemos que hacer mucho hincapié en los sacerdotes que están alejados de Dios, que son muchos, no crean que son poquitos, desgraciadamente. O sea, claro, la mayoría son buenos, pero hay muchos que no están en gracia o que viven alejados de Dios, son administradores de la palabra, administradores de los sacramentos y se vuelven fríos, porque la vida los hace fríos. Viven tan solos, tan faltos de cariño, tan faltos de escucha, de atención, que luego se vuelven muy indiferentes. Entonces hay que pedir mucho por eso. Entonces se dan cuenta cómo nuestro Señor viene a santificar el dolor en esta Semana Santa. ¿Sí? A lo largo de toda su vida, pero especialmente en Semana Santa. Yo les digo, no sé si está bien, teacher, que les Sí. digo a mis hijas, o sea, por ejemplo, otra vez sin que no entendimos a qué iba Marifote a una cita al dentista, resultó que fue una microcirugía. Y la anestesiaron y yo, ¿cómo no supe? O sea, yo no estuve con ella, no, pues X. Entonces llegó, sí, estoy hinchada, y lloré, y no puedo ni hablar, y no sé qué, hijita. Le dije, ofrece tu dolor a Jesús. Le dije, nada más piensa en lo que Él sufrió en la cruz. Y con ofrecer tu dolor, le dije, tú le estás quitando ese dolor a Él que yo le dije, en Semana Santa está reviviendo Él. Ajá. ¿Sí está bien o no? Parte. Vamos a ver. Ella, lo de quitarle dolor a Cristo ya lo sufrió. Fue humano y sufrió lo que tenía que sufrir. ¿Ok? Pero dice San Pablo que nosotros completamos lo que le faltó a Cristo. A Cristo no le faltó nada porque es Dios. ¿Verdad? Pero Dios nos deja cooperar en la salvación de los hombres. Con ese dolor cooperamos. ¿Ok? Con nuestras buenas obras cooperamos. Con nuestra catequesis cooperamos. Con nuestro ejemplo cooperamos. Entonces es muy importante cooperar para la salvación de los hombres. O sea, un mal papá que se emborracha, pega y gasta el dinero donde no lo debe de gastar, está descooperando para la salvación de sus hijos. ¿Por qué? Porque su hijo, cuando sea grande, va a pegar y va a lastimar y va a gastar su dinero en cosas indebidas, debido al mal ejemplo que dio su papá. Un papá que es honrado, que va y trabaja y regresa y da su dinero y está preocupado que el niño tenga la libreta, tenga sus zapatos y todo, ese hijo aprende a estar preocupado por los otros. Entonces, por su buen ejemplo, hace que su hijo se salve y los hijos de sus hijos se salven. ¿Verdad? Entonces, es muy importante cómo vamos a cooperar. O sea, no podemos ser ni indiferentes ni para el otro lado. O sea, hay gente que dice, yo no hago mal a nadie, yo no me meto con nadie y yo no hago nada mal. Entonces tienen el corazón chupiruleado.
Estoy en mi burbuja, estoy en mi vida, estoy aquí metido, y siempre y cuando no se metan conmigo, yo no me meto con los demás. Eso no es cristianismo, no es. Está mal, pésimamente mal. Los cristianos tenemos que estar preocupados por el otro. Pies rápidos, manos rápidas, ojos atentos, oídos atentos. Y si no estamos así, no estamos siendo buenos cristianos, ni buenos papás, ni buenos nada. Porque la moda de ahorita es esta. Confort. Sí, confort. Siempre y cuando conmigo no se metan, yo no me meto. No, no. Ahora, otra moda moderna dice, es que a mí me encanta ir a la yoga porque medito y me meto en mí. Perfecto, magnífico. Pero la espiritualidad es meterte en ti para salir al otro. No te puedes quedar nomás en meterte en ti. Ya me metí en mí, ya vi lo que tengo, ya vi las riquezas que Dios me dio, ya vi mis defectos, pero tengo que salir con todo y defectos y con todo y cualidades al otro. Y si no salgo, estoy a la mitad del camino, está mal. ¿Qué le va a servir la yoga? Sí, sí le va a servir, posiblemente tenga muy buena figura, hasta ahí llega. Es que a mí me encanta meditar, muy bueno, medita todo lo que quieras, siempre y cuando esa meditación te lleve al otro. Me encanta rezar. Pero esa rezada te tiene que llevar al otro. Me encanta comulgar, me tiene que llevar al otro. O sea, el cristianismo siempre va a ser ir a buscar al prójimo. ¿Se acuerdan de la parábola de que baja el buen samaritano, no? Y dice, baja un sacerdote, baja un leví y baja un samaritano. El sacerdote, pues era el mero mero del templo. Dice el que está tirado, ya la fregué, pues ya viene el mero mero, pues me va a socorrer. Lo voltea a ver y dice, no tengo tiempo. Y se pasa. El leví, ay no, es un cualquiera, no es de mi religión, entonces no lo atiende. El samaritano era lo peor que había en aquel entonces, eran los vistos como el pueblo rebelde, el pueblo alejado de Dios. Pero ese hombre samaritano se baja de su caballo, atiende al herido, le cura sus heridas, todavía lo lleva a la posada, deja dinero y dice, si le debo algo cuando yo regrese, yo le voy a pagar. Entonces dice nuestro Señor, ¿quién fue el prójimo? Entonces dice, no, pues el último. Hagan ustedes lo mismo. O sea, no nos van a preguntar cuántas cosas, ni cuántas oraciones, ni en cuántas procesiones estuvimos, ni cuántas devociones rezamos. Pero sí nos van a preguntar, ¿qué hicimos con el prójimo? ¿Qué tanto me moví de mi silla y qué tanto me desinstalé para atender al otro? Eso va a ser el examen final. Entonces, aguas con el examen final. ¿Verdad? Ahorita dicen, hay una como corriente de disfruta la vida, porque al fin y al cabo no te vas a llevar nada. Así te dicen, ¿verdad? Entonces yo les corrijo a esas personas que lo dicen y le digo, fíjate que sí te vas a llevar algo. Lo bueno que hiciste es lo que te vas a llevar. No te vas a llevar el paseo ni el viaje, pero lo bueno sí te lo vas a llevar. Entonces aplícate a hacer cosas buenas, porque con esas son las únicas que te vas a presentar delante de Dios. Entonces mediten, porque dicen, no, hay que pasear, hay que gozar la vida, hay que chuparle, hay que todo, porque al fin y al cabo no te llevas nada. Pues aguas con el chupe y con la disfrutada. Porque si te disfrutas nomás yo, y conmigo, entonces sí no llevas nada. Vas vacío para la vida eterna. Pero si tú estás haciendo buenas obras por el prójimo y por esto, y ayudando y sacrificándote y todo, vas a llevar muchas buenas obras. Entonces sí vas a ser benditos. Vengan para acá, benditos de mi Padre. ¿Ok? Entonces, es muy bonito, ahora que ya estoy más madurita, meditar sobre la Semana Santa y qué pasaron esos días santos, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con el domingo de Ramos. O sea que el domingo de Ramos fue, vamos a ponerlo aquí, el domingo, ¿verdad? Para que quede claro, jueves, ¿verdad? Viernes, sábado
y domingo. O sea que esta semana era la semana más importante para los judíos. ¿Y qué se festejaba? ¿Saben qué se festejaba? La Pascua. Ándale. ¿Y qué quiere decir Pascua? Pascua quiere decir cambio, transición, un paso. Un paso. Es el paso de Cristo por nuestra vida. O sea, Eso Cristo. es para nosotros. De los judíos. Esto era para ellos. Pero no. Era la Pascua, era la salvación. La salvación los habían salvado de la esclavitud a la libertad. ¿Verdad? A nosotros nos salvaron del pecado, de la esclavitud del pecado, a la libertad de ser hijos de Dios. ¿Ok? Entonces estamos festejando exactamente lo mismo, con un significado mucho más profundo. O sea, ellos se quedaron aquí, me salvaron de una esclavitud de los egipcios que nos tenían esclavizados y nos llevaron a una tierra hermosa donde fuimos libres, ¿verdad? Y nosotros nos salvaron del pecado, que estábamos cerradas las puertas del cielo, a ser hijos de Dios y ya están abiertas las puertas del cielo. ¿Sí? Entonces vamos a festejar lo mismo, nada más que con plenitud. Ok. Domingo de Ramos, ahí empezó todo el rayo, todo el asunto. Antes del domingo fue, ¿se acuerdan que fue el último milagro de Cristo? De Lázaro. Exactamente, Lázaro. Bueno, vamos a platicar un poquito de Lázaro para que se den cuenta cómo fue el Domingo de Ramos tan padre, porque están tan festejosos. Lázaro era muy amigo de Cristo, era un hombre rico, tenía 2 hermanas, María y Marta, y entonces le mandan a avisar a Cristo que está en un poblado, que su querido amigo, así le dicen, su querido amigo está muy enfermo. ¿Nah? Entonces dicen que Cristo no se movió y estuvo ahí, en no sé dónde, ¿nah? Por otros 2 o 3 días. Lázaro se muere y Lázaro queda podrido. Tenía como, no sé qué tenía, pero estaba podrido. Dice que ya apestaba el cuerpo, ya apestaba, ya nadie lo quería oler. Entonces por eso le dan rápida sepultura, lo embalsaman y lo meten en una cueva. Así eran las tumbas de antes, ¿no? Y entonces, dice Cristo, ahora sí, vamos a visitar a mi amigo Lázaro. Entonces ahí vienen en el camino, ¿no? Y se le acercan, le van a avisar a las hermanas que ahí viene Cristo, y sale corriendo María o Marta y le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Cómo que no hubiera muerto? No hubiera muerto, porque yo sé que tú eres la vida y tú lo hubieras resucitado, ¿no? Entonces le dice, ¿y tú crees en eso que me estás diciendo? Sí lo creo. Ah, bueno, pues para que veas que sí es cierto lo que tú me estás diciendo, yo voy a resucitar a Lázaro, ¿no? Se para enfrente de la tumba de Lázaro y le grita, Lázaro, sal. Para esto lloró Cristo de dolor que su amigo se había muerto. Entonces cuando ustedes estén en un velorio o algo, muchas veces el que está dolido te dice, es que yo no debería de llorar porque yo sé que mi difunto ya fue al cielo. Es válido llorar. El hueco que deja un ser querido es muy grande, es válido, llora todo lo que quieras, cuantas veces quieras, no pasa nada. Cristo lloró por su amigo, nosotros podemos llorar por el que se nos pegue la gana, ¿ok? Si lloramos por un perro, pues con más razón lloramos por un ser querido, ¿verdad? Entonces Lázaro se levanta, sano de sus heridos, dice, y con las vendas así cortadas, ¿verdad? Salió Lázaro, imagínense la vendada y unas vendas aquí cortadas, ¿ok? Lázaro resucita para comprobar que Cristo era el Mesías y era dueño de la vida y de la muerte. Fue el último milagro, fue el más espectacular para que los judíos era su última oportunidad de creer
yo soy el Mesías, yo soy Dios, yo soy el enviado de Dios. ¿Ah? Claro que a estos no les convenía. La fama de Cristo se extendió, la fama de Cristo empezó a correr más rápido y entonces llega el fabuloso Domingo de Ramos. Entonces él, después de ese milagro, se dirige, ¿a dónde se dirige? De Betania a Jerusalén. ¿Verdad? O sea, él se tiene que dirigir a Jerusalén. En Jerusalén era donde eran las fiestas. ¿Verdad? Las fiestas iban todos los judíos de todas las regiones, iban esa semana. Entonces iban haciendo sacrificios paulatinamente, no todos para el Jueves Santo, sino podía ser el martes, el miércoles, el jueves. ¿Por qué? Pues, si no, el templo no se daba abasto de la cantidad de animalitos que mataban. ¿Verdad? Entonces, se dirige a Jerusalén. Antes de entrar a Jerusalén, leímos en el Evangelio que dice nuestro Señor, vayan y avísenle, vayan al poblado y cojan al burrito. ¿Verdad? El burrito, dicen, que nadie lo había montado. ¿Verdad? Entonces, ese detalle de que nadie lo había montado al burrito es para decir que el burrito era sagrado. O sea, todavía no estaba usado, por decirlo así. ¿Ok? Estaba destinado para una misión muy especial. Y dice, y si alguien les dice, nomás les dice que el Señor lo necesita y que lo va a regresar. ¿Ok? Ahora, ¿por qué escogió un burro y no un caballo? ¿Ah? El burro lo montaban los profetas. ¿Ok? Los caballos los montaban los del imperio, los reyes, los poderosos. ¿Ah? Entonces, para marcar que venía el profeta de los profetas, que es Cristo, él escoge un burro, porque un burro demuestra más paz. El caballo es más brioso, ¿verdad? Entonces, él quiso el burro, ¿ok? Entonces, se sube en su burrito y empieza. Y dice que todo el mundo ponía sus mantos, ¿verdad? Así, como que formando un camino para que caminara el burrito arriba, ¿verdad? Esto como señal, qué barbaridad. Viene alguien que no puede ni digno de coger el piso. ¿Verdad? Es algo impresionante su presencia, ¿verdad? O sea, mi manto es nada que camine por mi manto. ¿Verdad? O sea, así como ahora los reyes o, por ejemplo, en las bodas, echan petalitos para que entre la novia, ¿verdad? En señal de que es la importante del momento, ¿verdad? Y le ponen petalitos o aroma de rosas y no sé cuánta cosa inventan, ¿verdad? Entonces nosotros los humanos somos buenos para inventar cosas para hacerlo más importante, más suntuoso. Bueno, poner los mantos era muy suntuoso, ¿verdad? Ahora, cortaban sus ramas. Ahí nomás hay palmas, no hay árboles, acuérdense, son lugares medio desérticos, ¿verdad? Las palmas es como los porristas que traen sus pompones y gritan chiquitibún, alabim chiquitibún, alabim-bomba, Cristo, Cristo, ra, 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 eso quiere decir Osana. Osana es así, bendito el que viene en nombre del Señor. Se alegran de recibirlo, están felices de recibirlo, ¿verdad? Osana quería decir, Osana quiere decir ayuda, o sea, que los ayudaran, ¿verdad? Muy bien. Alegría, agradecimiento, todo eso quería decir Osana, ¿ok? Un salvador, o sea, lo reconocía como salvador, ¿ok? ¿Verdad? Y como rey, ¿ok? Entonces, este Osana que nosotros decimos en la misa, Osana, Osana, Osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Osana, Osana, no nos dice nada a nosotros, nada, absolutamente nada. Esa palabra
Nunca lo usamos más que ahí. Y si es que la repites, porque ahora la moda es no repetir nada en la misa. El padre está ya casi cavándose en la garganta y nosotros estamos indiferentes callados, viendo que el monito haga todo. Nada. La misa es cooperación de todos. Todo el mundo tenemos que repetir, todo el mundo tenemos que decir y todo el mundo tenemos que gritar ese Hosana. Pero si ese Hosana es vacío de contenido, porque no nos dice nada la palabra, entonces, pues nos es indiferente decirlo o no decirlo. Entonces vamos a decir que ese Hosana quiere decir, ayúdanos Dios mío, qué alegría que esté todo un Dios con nosotros, qué agradecimiento que todo un Dios bajó a la tierra, ya llegó nuestro Salvador y Cristo es nuestro Rey. Entonces ahora cada vez que digamos el Hosana, lo vamos a decir con más ganas, porque ya vamos a entender que ese Hosana contiene muchas palabras muy hermosas y que estamos alabando a Dios con esos Hosanas. Entonces estaban padrísimo, todo el mundo estaba encantado. Ahora, vamos a ver la actitud de Cristo. Cristo ya sabía que iba a Jerusalén a morir, ya se los había dicho a sus discípulos. ¿Fue libremente o se estuvo escondiendo? ¿O tuvo miedo de entrar? No, libremente. Libremente. Entonces, hay que, a ver, ¿cómo se puede decir? Para agradecer, para estar bien contentas, para realmente gozarnos en esos días, tenemos que estar conscientes que libremente murió por mí. Libremente, o sea, Él quiso morir por mí porque ese era el plan del Padre para podernos salvar. Y quiso pagar el precio hasta la última gota de su sangre. Entonces realmente cuando lo pensamos así de que Él lo quiso voluntariamente salvarme, y si yo hubiera sido la única en toda la humanidad, me hubiera salvado de esa forma si su Padre se lo pedía. Me tengo que sentir sumamente agradecida y sumamente dichosa de tener un Salvador de esa magnitud. ¿Ok? Entonces, entra. Ahora, entra como Mesías y como enviado de Dios. O sea, aquí en su entrada triunfal del domingo, Él entra con todo su señorío. Sí soy el Mesías, aquí estoy presente. Se dejó honrar como todo un gran personaje que lo era. Entonces, acepta eso, sí lo soy. No le está diciendo, bájenle a su rollo, bájenle, si vengo aquí a morir, no me hagan tanto guato. No, su momento era entrar como un gran personaje y entra como un gran personaje. Y dice aquí, ¿verdad? Dice, lo tapizaban con ramas cortadas del campo. Los que iban adelante de Jesús y los que lo seguían iban gritando, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino que llega. O sea, que fíjense todo lo que sabían, que era el bendito, o sea, el enviado de Dios, el reino que llega. O sea, ya está viniendo un reino diferente al que tenemos ahorita. Ya no queremos estos reyes que nos oprimen y que nos roban y que nos quitan todo. ¿Verdad? El reino que llega. El reino de nuestro padre David. O sea, reconociendo que Cristo viene de David. ¿Se acuerdan? Descendiente de David fue José. ¿Verdad? Hosana en el cielo. O sea que realmente todo ese tumulto de personas lo reconocen como el enviado de Dios, como el Mesías y como el reino que llega. Todos. Pero desgraciadamente todos esos mismos van a estar gritando el viernes crucificado. Ahí vemos cómo somos cambiantes los hombres, que tenemos que estar, o sea, esa es una de las lecciones muy importantes del Domingo de Ramos. No debemos de estar confiando en nuestras propias fuerzas.
confiar en nuestras propias fuerzas. ¿Por qué no debemos confiar en nuestras propias fuerzas? Vamos a ver si lo que piensa más bonito. Porque somos débiles. Entonces, cuando confiamos en nuestras propias fuerzas, vamos a caer fácilmente. Nos vamos a tropezar fácilmente. Entonces, siempre vamos a estar cimentados sobre la roca. ¿Cuál es la roca? Cristo. Si no estamos cimentados en Dios, si no estamos viviendo en gracia, con mucha facilidad somos vedetas y en un momento dado traicionamos lo que creemos, traicionamos lo que pensábamos, traicionamos todo, traicionamos a Cristo. Nuestras fuerzas se agotan, ¿se acuerdan? Si yo tengo un calladito en mi boca, un 4, pero llega un chisme de 6, ¿quién me va a dar la fuerza para callármelo? Pues solo Cristo. Entonces, por eso es la importancia de vivir en gracia, de vivir en el sacramento de la confesión y estar comulgando continuamente, porque eso es lo que me va a dar la fuerza para cualquier contrariedad. ¿Quién aguantó a no decir crucifiquen? Pues María, las mujeres que la acompañaban, Juan el apóstol que subió hasta el Calvario, San Pedro, que a pesar de que él pensó en sus propias fuerzas, ¿verdad?, lo negó, luego se arrepintió y luego regresó al buen camino, ¿verdad? Entonces, solamente los que están con Cristo van a aguantar. Si no, no crean que podemos aguantar. La vida es muy, muy traicionera. Dice San Agustín que si pensamos que los pecados de los otros, nosotros nunca los podemos cometer, estamos muy equivocados. En cualquier pecado, el más atroz que cometa el otro, yo también puedo. Yo también puedo. Y si estás convencida de que yo también puedo, entonces tenemos que estar convencidos que realmente necesitamos la fuerza extra, que necesitamos de Cristo como nuestro compañero, como nuestro amigo, porque si no, con mucha facilidad caemos en el camino. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, muy bien, ya estuvo Domingo de Ramos. Perfecto. Lo reciben como Señor, muy contentos, le hacen sus hosanas, todo. Perfecto. Ahora nos vamos a ir. Muy bien. Bueno, y luego también otra enseñanza es que Cristo no quiere que le abran las puertas de los palacios. Entró en un burro y no pretendía que las puertas de los palacios se le abrieran. ¿Cuáles puertas quiere Cristo? Nuestro corazón. Exactamente. Las puertas de los corazones, esas son las puertas que Él quiere que se le abran de par en par, ¿verdad? Ese es su reino. Su reino son los corazones de nosotros, de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entre más puertas podamos abrirle, mejor. ¿Cómo estaría el mundo ahorita si todos abriéramos el corazón a Cristo? Muy diferente, pero muy diferente, ni siquiera así leve, completamente diferente, ¿verdad? Entonces, si nosotros que conocemos a Cristo y estamos tratando de estudiarlo y todo, muchas veces se las cerramos, bueno, pues no pensemos que los otros sin la fuerza de Cristo las van a abrir. Entonces es muy importante que nosotros la abramos. ¿Por qué? Porque las obras buenas son como las malas. Yo hago algo bueno y cae la piedrita en mi corazón y pum, 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 se van haciendo circulitos. Entonces muchas veces nosotros no sabemos hasta dónde llega lo que hacemos. Yo no sé si a ustedes les pasa que a veces les dicen, es que una vez yo te oí que tú dijiste que quién sé qué, y tú dices, ¿cuándo dijo? Pues ahí está, tu pelotita rebotó y le hizo eco acá, la que estaba hasta acá. Entonces eso es lo importante de las buenas acciones que tenemos que hacer constantemente, aunque sean insignificantes. Que te levantaste y fuiste y calentaste las tortillas para tu hermano, pum, se las trajiste. Capaz que no dijo nada, pero le dejaste una impresión muy profunda.
nadie quería estar con la abuelita y tú fuiste con la abuelita y todo el mundo se fue a la pachanga y tú te quedaste con la abuelita. Nadie te lo agradeció. Ahí estás tú con el cuchillo. Es que nadie me lo agradeció. Nadie me dijo, nadie quién sé qué. ¿Quién lo vio? Lo vio Dios. ¿Quién estaba contigo ayudando a cuidar a la abuelita? Dios. No importa, es mejor que nadie te lo agradezca, porque así vas a tener un premio más grande en el cielo. Si te lo agradecen, pues con sencillez dices, pues qué bueno, lo hice con mucho gusto, no pasó nada. ¿Nada? Pero entonces, hacer buenas obras, constantes, 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 todos estos círculos se van a ir ampliando. ¿Nada? El otro día estaban pintando unos cascarones aquí, Jesús Alberto, con todos los primitos, ¿no? Entonces le da a Jesús Alberto un pomo, así, enorme, de pintura verde, con un pincel de este tamaño, en vez de un pincel más chiquito, el más largo que encontró. Claro que el huarquito agarra la pintura, la revuelve y empieza a pintar su cascarón, y a la segunda revuelta, pum, se le voltea todo el bote, ¿verdad? Pero me encantó, porque lo primero que empezó el chiquillo a gritar fue, mami, ¿verdad que me perdonas? O sea, con mucha seguridad que yo lo iba a perdonar y que no lo iba a regañar. Claro que te perdono, Jesús Alberto. Y viste al niño, pero bien tranquilo. Entonces digo, qué bonito que aprendan que hay un perdón incondicional, no importa lo que hiciste, no se te va a estar reclamando, ¿por qué? Eres un tonto, quién sé qué, ¿para qué tiras la pintura? ¿Quién sé cuánto? O sea, ya se tiró la pintura. ¿Ya? Claro, la penitencia fue para darle limpiar la silla, que para mí doblar el mantel, ¿verdad? Pero entonces, ese perdón tan insignificante que nos cuesta decir, sí, sí te perdono, el niño va asimilando que es perdonado por Dios, de la misma manera. Si nosotros le recalcamos lo mal que hace, quién sé qué, quién sé cuánto, él no se va a sacar a la confesión después. ¿Por qué? Porque si mi mamá me regaña, Dios me va a regañar peor. Un desconocido y un lejano, pues peor me va a ir. Entonces, tenemos que empezar por los de la casa, con tranquilidad, con actos chiquitos, con actos de la vida diaria. Ahí van aprendiendo cuál es el amor de Dios, cuál es la esencia de todo esto. La esencia de pedir un perdón, la esencia de estar perdonados, de sentirse tranquilos porque si lo perdonaron, ya no vuelve a decir el niño, pero de verdad, mami, no me vuelves a perdonar, de verdad, o sea, no. Lo preguntó, le dije que sí, ya se quedó muy tranquilo y siguió pintando él y ya se acabó el relajo. Entonces, ahí vamos viendo cómo se van haciendo, las cosas chiquitas son las importantes, no busquen las cosas gigantes. ¿Ok? Muy bien, entonces ya estamos el domingo, ¿ya? Ahora vamos a pasar al jueves. Muy bien. Es que no crean, tengo apuntes de todos los años, de todos lados, y digo, este está mejor que este, y entonces voy sacando de todos lados, jueves antes todos mis cuadernos, que Ale sugirió que los arrancara, entonces ya los tengo todos arrancados, pero todavía no los acabo de acomodar. Bueno. Jueves Santo. Este Jueves Santo es un día espectacularmente bello. Es un día que tenemos que estar sumamente agradecidos que todo un Dios se quedó con nosotros. O sea, debemos de caer así, anonadados con la hostia. Anonadados. Todo un Dios aquí está. Como siempre les he dicho, si estuviera ahorita un ángel en la plaza, ¿cuántos no irían a ver al ángel a la plaza? Todo Monterrey iría a la plaza, porque hay un ángel. Pero todo un Dios está en el sagrario, todos los días, a todas horas, porque no todo Monterrey va a visitar a Dios. Si ahí está. Pues porque no lo entienden, no se los han explicado. La magnificencia, o sea, lo increíble que es tener todo un Dios ahí presente entre nosotros, ¿verdad? Entonces es un día padricísimo, ¿verdad? Entonces, Cristo está acá con sus amigos, con sus discípulos, y les dice a dos de ellos, vayan, ¿verdad? Y al poblado cercano, y van a ver a un hombre con un cántaro. ¿Por qué era diferente un hombre que una mujer? ¿Quiénes eran los que siempre traían el agua? Las mujeres. Entonces era muy fácil distinguir a un hombre que fuera por agua. No era lo común, no era lo... Y díganle que el maestro se va a hospedar en su cuarto. ¿Por qué se va a hospedar en su cuarto? No todo el mundo vivía en Jerusalén. Nuestro Señor era de Nazaret, ¿verdad? Sus discípulos eran de los alrededores,
¿no? Tener una casa en la capital era de gente más pudiente, ¿verdad? Entonces, este de seguro lo conocía Cristo, ¿verdad? Ya lo había encontrado en algún lado, ya le había dicho, oye, cuando vengas a Jerusalén con tus discípulos, yo te presto el cuarto, nomás avísame, ¿verdad? Entonces, era una sala grande, porque podían estar aquí 13 pelados, ¿verdad? Que era Cristo con sus 12 discípulos. Entonces, era grande. Por lo general no podía estar tanta gente en los cuartos, siempre eran chiquitos, ¿verdad? Pues una sala grande, de seguro tenía cojines, así en el piso, y entonces este señor, que iba a tener a los invitados, ponía jarras con agua, con vino, ¿verdad? Unos dátiles, nueces, pescado, pan. ¿Qué más comían allá? Bueno, pues más o menos eso me acuerdo, ¿no? Sal. Ok. Y el cordero, que era el platillo principal. El cordero. ¿Ok? Más o menos eso. Esto lo proveía el señor de la casa. El cordero lo iban a llevar a bendecir estos discípulos al templo y luego lo iban a traer. Ahora vamos a ver cómo tenía que ser el cordero. Esa sala no había ventanas de vidrio, no había vidrio en aquel entonces, estos eran huecos, entraba el aire, sabrosito, ¿no? Posiblemente tenían cortina para que no entrara el sol, pero posiblemente lo más seguro es que no, ni cortina, no más entraba el aire. Muy bien, el cordero. El cordero era así, ¿no? Un borreguillo, cordero. Ok, tenía que ser sin mancha, no mayor de 1 año. Sin mancha era sin defecto. Muy bien, sin defecto. O sea, precioso, ¿no? Por eso hacían grandes negocios dentro del templo. Porque dentro del templo, esto es acá en paréntesis, ¿verdad? Los sumos sacerdotes tenían sus grandes negocios. Y entonces los corderitos que compraban dentro del templo eran aprobados rápidamente por los sacerdotes. Costaban más, como si, hagan de cuenta, 100 pesos más cada cordero. En vez de 200 pesos costaban 300 pesos. Pero los que compraban fuera del templo no los aprobaban. ¿Se dan cuenta del chantaje y el robo y la avaricia de estos personajes? Desde entonces. Desde entonces. Entonces, fíjense bien. Si compraban un cordero aquí, no, sí, está perfecto. ¿Compraban un cordero acá? No, porque trae la patita media. Fíjate, este dedito está medio para acá, ya no puede ser. Entonces no se los aprobaban. Entonces la gente pobre realmente batallaba para ir a hacer su ofrenda. Ese cordero tenía que ser como para 10 personas, más o menos, ¿verdad? Entonces, si la familia eran 5, se tenían que juntar con otros 5, 2 familias. Pero el cordero se tenía que comer todo, todo. O sea, no podían dejar nada del cordero, porque era el cordero de esa noche. Ok. Ahora, ¿por qué un cordero? Porque la mancha, la sangre del cordero fue usada en Egipto para marcar las puertas de los que eran judíos. ¿Ok? Cuando estuvieron en la última plaga de Egipto, pasó el ángel marcando las puertas de todos los judíos con la sangre del cordero. Y donde estaba la cruz, no pasó el ángel exterminador. Y donde no había cruz, ahí murieron todos los primogénitos de todas esas casas. Entonces murieron inclusive el hijo del rey.
del primogénito del hijo del rey. Cuando muere su hijo, de los egipcios, muere el hijo, dice, ya, llévate a estos judíos, ya, sácalos, ya no los quiero ver. Han matado a mi propio hijo. Ya me di cuenta que ese Dios del que habla Moisés es cierto, que es más poderoso que yo y todo mi ejército. Ya váyanse, ya no los quiero. Claro, se van los judíos por el desierto, ¿verdad? Y luego se dan cuenta pues que no tienen quien les sirva el vino, ni quien les haga la cama, ni quien haga la comida, porque pues eran los egipcios. Y ahí va el faraón detrás de estos desgraciados, y fue cuando se abre el mar rojo y se los come. ¿Sí? Entonces fíjense de dónde viene esta sangre. Ahora, esta sangre, vamos a poner, vamos aquí, vamos despacito porque ahora sí va a haber tiempo, por eso vamos despacito. ¿Esto de la sangre está entendido? La sangre al cordero lo dividían en dos. La sangre del cordero era la que pagaba por los pecados de la familia que iba a llevar ese corderito. ¿Sí? Entonces esa sangre agarraba a la familia y se manchaba con la sangre, se ponían sangre, así como pusieron en las puertas, ellos se ponían sangre. Y el corderito pagaba por ellos, o sea, el corderito había muerto porque ellos deberían de haber muerto por sus pecados, pero el corderito moría en vez de ellos. ¿Ok? Entonces esta sangre era la vida. La vida, eso es muy importante, es la vida. O sea, gracias a la sangre del cordero, yo tengo vida. ¿No? ¿Sí? Bueno. Entonces, la mitad del cordero, la mitad, se chamusqueaba el cordero, aquí en el templo, lo chamusqueaba. Lo ponían al carbón, así como aquí en el norte, que les gusta el carbón. La mitad, ya cuando estaba bien asadito, bien sabrosito, ya le habían quitado la sangre, ya se había derramado, ya la habían untado en sus cuerpos. Y la otra mitad, la mitad, se quedaba para el templo. ¿Ok? O sea, para Dios. No, la mitad del corderito asado. ¿Verdad? Y la otra mitad se la llevaban para comer estas 5 personas, con otras 5 personas, 10 personas. 10 personas, 12 personas, dependiendo del tamaño del animalito. Pero más o menos tenían que calcular que no podían dejar nada. Que la mitad se quedaba en el templo y la otra mitad iba a comer todos los demás. ¿Ok? Entonces hasta aquí estamos enterados. Bueno, ahora, muy bien. Ahora, el cordero va a ser ¿quién? En el Jueves Santo. Cordero de Dios. ¿Verdad? Así decimos, este es el Cordero de Dios. Esa es la Eucaristía. Este Cordero de Dios es Cristo que muere por mis pecados. ¿Ok? Y derrama su sangre para que yo tenga vida y la tenga en abundancia. Yo no sé si a ustedes no les hace así como que wow. Todo un Dios que quiso venir a pasar por un cordero y morir por mí y pagar por mis pecados y derramar toda su sangre para que yo tenga vida y no tenga una vida charrita, tenga una vida en abundancia. Entonces, ¿por qué no tenemos vida en abundancia? Pues porque no nos acercamos al Cordero de Dios. Porque no valorizamos todo lo que es eso. O sea, me diste tu sangre para que yo viviera abundantemente. ¿Qué quiere decir vivir en abundancia? Vivir en alegría, en el optimismo, en la felicidad, en la plenitud, sin desánimo, porque todo un Dios quiso morir por mí. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Cristo se quiso quedar?
con nosotros, ¿cómo nos vería? Porque su plan era morir como el cordero y ya. Chupiruleadísimo. Estaríamos debiluchisísimos, chupiruleados. Pues si con la comunión no salimos de Juana, sin la comunión estaríamos out. Dice que por un acto de misericordia inmenso, inmenso, o sea, ya la misericordia es grande, pero inmenso, infinito, nos vio tan chupiruleados que dijo: Padre, déjame quedarme con ellos porque estos no llegan al cielo. Las tentaciones son muchas, su debilidad es más y no van a poder, no la van a poder hacer. Muy sabio, ¿verdad?, de haberse quedado, y muy sabio de nosotros de acercarnos a recibirlo. A mí me cuesta entender cómo veo mucha gente que no le da importancia a todo esto. Porque no Pues conoce. nomás remétete a unos años antes y tú no lo conocías. No, Entonces, ¿qué? Fíjate que yo siempre tenía ese, ¿cómo te diré? Ese amor. No lo tenía así tan fervoroso, pero siempre como que estuvo ahí. Siempre decía, bueno, yo no puedo hacer esto porque yo sé que no es correcto. Ajá. Entonces como que yo, la verdad que ahorita no me canso de darle gracias a Dios, porque yo digo: Dios, yo creo que tú siempre estuviste aquí conmigo, Claro. y Él me hacía ver las cosas que no me desvían. Claro, claro. Entonces siempre la misericordia de Dios nos está guiando, nos está llevando, pero está en nosotros el abrir el corazón, el desgarrarlo y decirle: órale, ahora sí entra, ahora sí tengo ganas, ahora sí me voy a proponer. Pero está de nosotros decir ese sí a nuestro Señor. Entonces, hay muchas personas todavía muy indiferentes en nuestra iglesia, demasiadas, que no conocen nada, nada de nada. Nos queda a nosotros ir sembrando, poquito, poquito, ir dejando semillitas, semillitas. Pero muchas de esas personas son comodinas, es que Claro. sí, cuesta trabajo. Mucho trabajo. Y aunque lo entiendan y lo sepan, pues No quieren dar el paso. Bueno, Es que hay quienes realmente no lo saben. no lo saben. Mucha gente no lo sabe. No saben tan profundo, o sea, Sí. como que nomás ven por fuerita, Sí, pero por ignorancia. por ignorancia. Entonces, nosotros que sabemos un poquito más, porque nos falta mucho por saber, vamos a seguir evangelizando con nuestro ejemplo, mandando la clase, haciendo hincapié con nuestro marido, con nuestros hijos, el gozo que te sientes por la comunión. O sea, platícalo un poquito, no canses, pero sí dilo. ¿Ah? Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar. Todavía faltan muchas cosas de conversar.